Muy buenas tardes, estudiantes de la IED Camilo Torres. Les habla el profe Félix Ortiz Tamayo, hoy con un tema bien interesante para la clase de física, la ley de gravitación universal. Vamos a ver un poco de historia. El primero que estudió la caída de los cuerpos con avances realmente importantes fue Galileo Galilei. Recordemos que en la antigüedad los filósofos intentaron explicar el funcionamiento del universo. Aristóteles, entre ellos, propuso una teoría geocéntrica, es decir, la Tierra como centro del universo. Esa teoría fue aceptada por la Iglesia y permaneció durante mucho tiempo. Más adelante, Copérnico logra demostrar que la Tierra no era el centro del universo, sino que el centro del universo era el Sol y que la Tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol. Eso fue un gran escándalo porque desafiaba lo que la religión decía y la teoría aristotélica. Más adelante es Galileo Galilei quien logra encontrar la manera de trabajar y demostrar la existencia de una fuerza gravitatoria. Dice la historia que Galileo empezó a lanzar objetos de la Torre Pisa, como lo ven aquí en la gráfica, una torre inclinada. Él empezó a tirar diferentes objetos desde diferentes alturas y logró demostrar de manera experimental que todos los objetos caen al mismo tiempo de manera independiente de su masa. Y además que aumentan su velocidad, es decir, se aceleran aproximadamente a 9,8 metros por cada segundo cuadrado. De tal manera que solo hasta el siglo XVII es que aparece Newton y hace la gran pregunta: si una manzana cae hacia la Tierra, ¿por qué la Luna no lo hace? Esa gran pregunta es la que lleva a Newton a demostrar la existencia de la gravedad. Newton logra probar que la misma fuerza que hace que la manzana caiga hacia la Tierra es la misma que hace que la Luna caiga también hacia ella. Óiganlo bien, la Luna sí cae hacia la Tierra. Para ampliar nuestro conocimiento al respecto, vamos a observar un fragmento de un video que pueden encontrar en YouTube. La manzana y la luna. Presten mucha atención y sé que les va a servir muchísimo. Lanzados desde los hombros de Newton, los hombres pudieron soltar las cadenas de la gravedad y liberarse de la Tierra. La fuerza de la gravedad es una gran barrera y se puede comprobar muy bien al observar la enorme fuerza que se necesita para romperla. Pero si se lanzan seres humanos al espacio, hacia las misteriosas regiones de la Luna, el saber que existe la gravedad no basta. Es necesario saber cómo funciona realmente. Newton suponía que cada par de partículas de materia del universo se atraen mutuamente. La fuerza de atracción es directamente proporcional a cada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos. Esta ley se puede representar mediante una ecuación vectorial con una constante de proporcionalidad llamada G. G es igual para cada par de cuerpos del universo. Le dije a Michael que tú estás ahí arriba y me contestó: ¿entonces quién conduce? Una buena pregunta. Isaac Newton es el que nos conduce ahora. Como la fuerza de la gravedad en la Luna es menor que en la Tierra, en la Luna las cosas pesan menos que aquí. Las cosas caen más despacio incluso. Pero todos los cuerpos, incluso un martillo y una pluma, caen a la vez. Porque, como dice la ley de Newton, en cualquier parte del universo
hay una fuerza entre cualquier par de masas. Por consiguiente, cada partícula de masa del astronauta es atraída por cada partícula de masa de la Luna. ¿Cuál es el efecto resultante de esas fuerzas sumadas? Cada cuerpo atrae al otro como si toda su masa estuviera concentrada en su centro de masa. La fuerza que la gravedad de la Tierra ejerce sobre una manzana, por ejemplo, es menos g por la masa de la manzana, por la masa de la Tierra, dividida por el cuadrado de la distancia entre el centro de masa de la manzana y el centro de masa de la Tierra. Para fines prácticos, esa distancia es el radio de la Tierra. La fuerza también es masa por aceleración. Igualando, se simplifica la masa de la manzana de la ecuación, dejando una aceleración que no depende de la masa de la manzana. La gravedad tiene el mismo efecto sobre cualquier objeto en la superficie de la Tierra. Medio siglo antes de Newton, Galileo descubrió que todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Y Newton, con su ley de la gravedad, explicó ese extraño fenómeno. La aceleración de la caída de un cuerpo en la Tierra es g minúscula. Es igual a la constante de gravitación universal, g mayúscula, multiplicada por la masa de la Tierra y dividida por el cuadrado del radio de la Tierra. Esa combinación nos da una aceleración de 32 pies por segundo, es decir, 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la Luna actúa la misma fuerza, pero la aceleración es diferente. Sigue dependiendo de la constante de la gravitación universal. Pero ahora la masa es la masa de la Luna, y la distancia es el radio de la Luna, y la aceleración de un cuerpo que cae en la Luna es 1/6 de la aceleración en la Tierra. Newton, al mismo tiempo que se interesaba por la caída de los cuerpos, buscaba también algo más sobre la gravedad, porque si las manzanas caen a tierra, ¿por qué no cae la Luna? ¿Se podría aplicar la misma ley para ambos casos? Newton argumentaba imaginando, por ejemplo, que alguien disparaba un cañón desde un punto alto sobre la superficie de la Tierra. Él ya sabía, por el descubrimiento de Galileo, que un cuerpo que cae desde 16 pies, casi 5 metros de altura, sobre la superficie de la Tierra, alcanza el suelo en 1 segundo. El recorrido de una bala de cañón depende de su velocidad. Si el proyectil deja el cañón a 30 pies por segundo, recorre 30 pies antes de llegar al suelo 1 segundo después. Pero Newton se dio cuenta que si el proyectil se disparase suficientemente rápido, tardaría más de 1 segundo en llegar al suelo. La superficie de la Tierra se va curvando por debajo de la bala de cañón antes de que la alcance. Él imaginó un movimiento tan rápido que la bala se mantiene cayendo mientras que la superficie de la Tierra se va curvando por debajo de ella. Dicho de otro modo, el proyectil se mantendría en órbita. Aquí donde ahora estamos, no hay uno arriba y uno abajo. Cualquier punto es tan bueno como otro. Pero 0G, o sin peso, no es verdaderamente ausencia de gravedad. Los astronautas que giran alrededor de la Luna se mantienen allí por la gravedad, al igual que la gravedad mantiene a la Luna en órbita, o hace caer una manzana en la Tierra. Los objetos que flotan por la cabina están en situación de caída libre, exactamente igual que la propia nave espacial. Todo continuará cayendo en su órbita alrededor de la Luna, igual que la bala de cañón de Newton continúa cayendo en órbita alrededor de la Tierra. Isaac Newton sabía que la Luna, exactamente igual que la bala de cañón, se mantendría cayendo por toda la eternidad sin alcanzar nunca la Tierra.
La Luna cae hacia la Tierra con una aceleración g multiplicada por la masa de la Tierra y dividida por el cuadrado de la distancia entre sus centros. La fórmula es la misma que en el caso de la manzana o de cualquier otro cuerpo en la Tierra, con la diferencia de que la distancia no sería el radio de la Tierra. En este caso, se trata de la distancia de la Tierra a la Luna, que es mucho mayor. El ritmo a que la Luna cae es menor que el de caída de la manzana. Es igual al radio de la Tierra dividido por la distancia a la Luna al cuadrado. Ese cociente se conoce desde la antigüedad. Los matemáticos griegos calcularon la distancia a la Luna como unas 60 veces el radio de la Tierra. O sea que la Luna tendría que caer más lentamente que la manzana en 60 al cuadrado, o sea, 3.600 veces más despacio. Newton concluyó que si la manzana caía a 16 pies, 4,86 metros por segundo, la Luna caía 16 pies dividido por 3.600, y esa distancia es 1/20 de pulgada, o sea, 0,126 milímetros. Esa era la predicción hecha por la teoría de la gravedad de Isaac Newton. Según la ley de gravitación universal de Newton, la fuerza de la gravedad entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. La ley de Newton explica por qué los cuerpos caen con la misma aceleración cuando están cerca de la superficie de la Tierra. Esa ley, combinada con el principio de inercia, explica también la órbita de la Luna y los movimientos de todos los cuerpos celestes. De manera entonces que Newton logra probar que la Luna cae hacia la Tierra a una 20ª parte de pulgada, pero gracias a su velocidad tangencial y la curvatura de la Tierra, ésta jamás chocará con ella. Como lo vimos allí en el video, Newton lo argumenta a partir de una hipótesis de disparar un cañón con la suficiente velocidad. Veamos ahora un poco sobre la Luna y la Tierra. A partir de la ley de gravitación es posible comprender que la Luna gira alrededor de la Tierra porque la Tierra tiene mayor masa y desde luego el conjunto Tierra-Luna giran alrededor del Sol ya que éste tiene mayor masa. De la misma manera podemos hacer el razonamiento y preguntarnos por qué la Luna gira alrededor de la Tierra y no alrededor del Sol primeramente, si éste tiene mayor masa que la Tierra. La respuesta es sencilla. La Tierra está a menor distancia de la Luna que el Sol. Entonces podemos comprender que la distancia y la fuerza gravitatoria es inversamente proporcional, como se ve en la fórmula. Entonces, la fuerza gravitatoria que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra es directamente proporcional al producto de las masas de la Luna y de la Tierra, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que entre más lejos se encuentre, o sea, más grande sea la distancia, menor es la fuerza gravitatoria. Por eso entonces la Luna gira alrededor de la Tierra y no del Sol, está más cerca a la Tierra. Entre más lejos esté, menos la fuerza gravitatoria. La Luna también afecta a las mareas, los mares. Newton demostró que las mareas son consecuencia de la fuerza gravitatoria entre la Luna y la Tierra. La fuerza gravitacional es más fuerte en la cara de la Tierra más cercana a la Luna y menos fuerte en la cara posterior más alejada de la Luna. Para explicarlo, Newton comparó la Tierra con una bola de gelatina. En una bola de gelatina, si usted le hace una fuerza gravitatoria o tira de la bola de gelatina, pues la parte que está al frente, la que primero encuentra la fuerza, se va a abultar. ¿Ven? Se va a abultar. Eso es
Eso quiere decir que como la gravedad de la Tierra, de la Luna también tira sobre la Tierra, entonces va a hacer que se abulten los océanos. A eso es lo que le llamamos las olas. Cuando la fuerza gravitatoria es mayor, logra un abultamiento, es decir, olas en las aguas de los océanos. En cambio, cuando la fuerza es menor, es decir, en la parte posterior, en la parte de atrás, vamos a encontrar que la marea es baja. Este cambio gravitatorio sucede cuando la Tierra ha dado un cuarto de vuelta de rotación. O sea, un cuarto de vuelta. Cada cuarto de vuelta de rotación encontramos entonces un abultamiento y en la parte posterior un bajo de nivel. Eso hace que se presenten las mareas altas y las mareas bajas dos veces durante la rotación de la Luna. Hablemos también un poco de los campos gravitacionales y vamos a destacar 4 cosas allí importantes. La primera es que la Tierra es un globo de fluidos limitado o retenido por una capa invisible llamada atmósfera, y dentro de ella cualquier cuerpo sufre la atracción gravitacional de la Tierra, cuya fuerza está dirigida al centro, siendo un poco más intenso en los polos. Recuerden ustedes que la Tierra tiene una forma achatada. Significa que la parte en los polos va a estar un poco más cerca al centro de la Tierra. Entonces allí vamos a encontrar que como la distancia es menor, la fuerza gravitatoria es levemente mayor. En la práctica, todos los cuerpos dentro del campo gravitatorio se aceleran a razón de 9,8 metros por segundo cuadrado, como nos lo había demostrado Galileo. Sin embargo, podemos ver que en los lugares de mayor altitud, como el monte Everest o los polos, es ligeramente diferente. Por ejemplo, si la gravedad en el resto del globo terráqueo es 9,8, es probable que en los polos o que en los montes Everest, que está mucho más alejado, podemos encontrar que la gravedad varía un poquito. En los polos, de pronto un poquito menos que 9,8, y en el monte Everest, que está más alejado del centro de la Tierra, quizás un poquito mayor, 10 o algo más. Pero para fines prácticos y fines académicos, nosotros siempre trabajamos con la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. Un tercer aspecto sería que el campo gravitatorio de la Luna es la sexta parte del campo de la Tierra. ¿Por qué? Porque recuerden que la masa de la Tierra es 6 veces más grande que la masa de la Luna. Entonces se dice que la gravedad de la Luna es la sexta parte de la Tierra. Otro aspecto importante es que todos los cuerpos del universo generan un campo gravitatorio que afecta a los demás cuerpos. Pero en el caso nuestro, ese efecto es imperceptible. Es decir, por ejemplo, si el profe Félix y la profe Sonia son dos cuerpos en el universo sometidos a un campo gravitatorio, entonces ellos dos deben tener una atracción. Pero resulta que nuestras masas son aproximadamente iguales. Es decir, la diferencia entre la masa de la profe Sonia y la mía es tan pequeña comparada con las grandes masas de la Tierra y la Luna que esa atracción gravitacional entre nosotros dos es imperceptible. Entonces, para que se perciba los campos gravitatorios es necesario que la masa sea exageradamente grande con respecto al objeto que está sometido. Einstein también habló de la gravedad, pero allá en el siglo XX él propone su teoría de la relatividad y con ella una interesante teoría gravitacional, muy diferente a la de Newton. Einstein compara el universo con una superficie formada por el espacio y el tiempo. Es decir, Newton decía que el tiempo y el espacio eran como una tela, como lo ven aquí en la tela azul. Y cuando nosotros en esa tela colocamos una masa, un cuerpo masivo, es decir, una gran masa, esa tela se curva, se hunde, logrando que cualquier objeto que esté cerca a ese cuerpo masivo tienda a acercarse a ese cuerpo masivo.
Y de hecho, si el experimento que hizo Einstein con una cama y colocando un cuerpo masivo en ella, observaba que una canica que se acercara a ese cuerpo masivo no lo iba a hacer en forma directa, sino que lo iba a hacer en forma orbital, es decir, en forma circular hasta que por fin choca con la Tierra. Entonces, Einstein explica que cuando un cuerpo masivo, planetas, se coloca sobre dicha superficie, ésta se curva y cualquier objeto cercano tiende a girar mientras es atraído por dicho cuerpo masivo. Entonces, como verán, Einstein explica la gravedad de una manera distinta. Si algo importante nos deja esta unidad es entender cómo es el movimiento de los satélites. La Luna, por ejemplo, es un satélite natural de la Tierra y su rotación se hace aproximadamente en 27,3 días y se mantiene orbitando alrededor de la Tierra a causa del campo gravitacional terrestre. En la actualidad, alrededor de la Tierra hay varios satélites artificiales creados por el hombre, orbitando, todos gracias a la gravitación universal desarrollada por Newton. Dichos satélites permiten observar todas las partes de la Tierra y permiten la comunicación de las personas aunque se encuentren en lados opuestos de la Tierra. Observemos la imagen. ¿Cómo hace una persona que se encuentra de este lado de la Tierra para comunicarse con esta que está aquí? Es decir, cuando nosotros usamos el celular para comunicarnos, ¿cómo lo hacemos si la Tierra está en medio? Ahí es donde entran a jugar los satélites. Los satélites están orbitando alrededor de la Tierra y entonces la señal que emite mi celular va a este satélite y el satélite la repite al celular que se encuentra del otro lado de la Tierra. Por eso nos podemos ver y podemos comunicarnos gracias a esos satélites artificiales que ha creado el hombre. La actividad que ustedes van a desarrollar es responder en su cuaderno a esas 10 preguntas que aparecen allí. Es muy importante que ustedes escriban allí en su cuaderno con letra clara, legible, y una vez ya tengan todas esas preguntas con sus respuestas, entonces usted lo escanea y me lo va a enviar al correo electrónico que aparece allí en la guía, feorta2020@gmail.com. Bueno, espero que haya sido de su agrado, que Dios Todopoderoso me los bendiga y nos vemos en una próxima